Biografías escalofriantes que dejaron huellas en la historia. Históricos con drama de suspenso y experticia. La historia de la humanidad está marcada por eventos cruciales que, además de moldear el mundo tal como lo conocemos, han dejado una profunda huella en el tejido de nuestra existencia colectiva. En esta travesía histórica, la figura de ciertos personajes se erige como un faro que ilumina la complejidad de nuestras acciones y decisiones. Sin embargo, tras la aparente normalidad de sus vidas, se esconden momentos escalofriantes y decisiones difíciles que han desencadenado consecuencias inimaginables. Este trabajo se propone explorar esas biografías escalofriantes que no solo revelan el drama inherente a la condición humana, sino que también añaden capas de suspense a la narrativa histórica. Desde los líderes carismáticos cuyas ambiciones desmesuradas han llevado a naciones enteras al borde del colapso, hasta aquellos individuos cuya valentía desafió el orden establecido. Cada historia es un testimonio de las luchas internas y externas que han marcado la trayectoria de la civilización. La experticia en el análisis de estos eventos nos permite captar mejor las emociones y los dilemas morales que enfrentaron estos protagonistas, revelando así la fragilidad de la vida y la historia misma. A través de un recorrido por estas biografías, pretendemos no solo comprender el pasado, sino también invitar a la reflexión sobre cómo estos episodios siguen resonando en nuestra realidad contemporánea. En este marco, el suspense no es solo un recurso narrativo, sino una herramienta esencial para entender el impacto duradero de las decisiones humanas en el escenario global. Así, cada capítulo de estas vidas nos ofrece lecciones cruciales, no solo sobre la historia, sino sobre la naturaleza misma de ser humano. Comencemos. Biografía de Nerón y el incendio de Roma. La sombra de la muerte de su madre. El emperador Nerón, uno de los personajes más controvertidos de la historia romana, nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. Hijo de Cneo Domicio Enobarbo y de Agripina la Menor, su ascenso al trono fue el resultado de una compleja red de intrigas familiares y políticas. Su figura ha sido asociada con excesos, crueldad y el famoso incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, así como con la muerte de su madre, un evento que dejó una impronta indeleble en su legado. Primeros años y ascenso al poder. Nerón fue educado bajo la supervisión de su madre, que era ambiciosa y hábil en maniobras políticas. A la muerte del emperador Claudio en el 54 después de Cristo, Nerón, a la edad de 16 años, se convirtió en emperador. Su reinado comenzó con el apoyo de su madre y de poderosos hombres de Estado, como el filósofo Séneca. Sin embargo, esa alianza pronto se fraccionó. Agripina, que había jugado un papel crucial en su ascenso, comenzó a ser vista como una amenaza. El joven emperador, empujado por sus deseos de autonomía y poder absoluto, vio en la eliminación de su madre una forma de afirmar su control. La muerte de Agripina. La muerte de Agripina en el año 59 después de Cristo es uno de los episodios más oscuros de la vida de Nerón. Después de intentar deshacerse de ella mediante un plan que involucra un barco diseñado para hundirse, el emperador finalmente decidió ordenar su ejecución. La forma en que se llevó a cabo este crimen refleja tanto la brutalidad de Nerón como su creciente paranoia. Aparentemente, Agripina fue asesinada en su propio hogar, donde, según relatos históricos, se le ofreció la oportunidad de suicidarse, que rechazó. El asesinato de su madre dejó a Nerón marcado por la culpa, pero también le brindó un sentido de invulnerabilidad. Se convirtió en un líder más tiránico, llevando a cabo purgas políticas que eliminaron a aquellos a quienes percibía como rivales. Este acto de violencia familiar no solo tuvo consecuencias personales, sino que también impactó en su relación con el pueblo romano, alimentando rumores y desprecio hacia su régimen. El incendio de Roma. Apenas 5 años después de la muerte de Agripina, en el año 64 después de Cristo, un gran incendio consumió Roma. Durante 6 días, las llamas arrasaron la ciudad, destruyendo templos, casas y monumentos.
Las crónicas de la época, aunque sujetas a interpretaciones, sugieren que Nerón pudo haber tenido un papel en el inicio del fuego, aunque muchos historiadores consideran que esto es más una leyenda que un hecho comprobado. Se dice que mientras Roma ardía, Nerón estaba en su villa en Antium, tocando la lira y cantando sobre la caída de Troya, lo que contribuyó a su imagen de insensibilidad. Tras el incendio, Nerón aprovechó la oportunidad para reconstruir la ciudad y, específicamente, para edificar un nuevo palacio conocido como la Domus Aurea. Sin embargo, su reacción al desastre fue también cruel, trasladó la culpa del incendio a los cristianos, comenzando así una de las primeras persecuciones documentadas de esta nueva secta religiosa. Esto no solo reflejó su necesidad de un chivo expiatorio, sino también su interés en fortalecer su control al culpar a un grupo ya marginado. Consecuencias y legado. El legado de Nerón está entrelazado con estos eventos trágicos. La muerte de su madre y el incendio de Roma son solo dos ejemplos de cómo su búsqueda de poder y reconocimiento personal llevaron a un gobierno lleno de excesos y opresión. Su reinado terminó en el año 68 después de Cristo cuando fue declarado enemigo público por el Senado y, ante la inminente captura, se suicidó. Después de su muerte, Nerón se convirtió en símbolo de tiranía y decadencia. A lo largo de los siglos, su figura ha sido objeto de numerosos estudios, obras literarias y representaciones artísticas, perpetuando la narrativa de un emperador que, al sacrificar su humanidad en el altar del poder, dejó una marca imborrable en la historia de Roma. Nerón, un hombre que ascendió al poder en un ambiente de traición y ambición, terminó por convertirse en la personificación de la decadencia. La muerte de Agripina y el incendio de Roma son capítulos cruciales de su biografía que ayudan a entender no solo su carácter, sino también el contexto en el que gobernó. La tragedia de su vida y su reinado nos invitan a reflexionar sobre las implicaciones del poder absoluto y la fragilidad de la moral humana en situaciones extremas. Liderazgo de Magazine. Centro de Formación Teológico Bíblico. En un mundo que clama por dirección, donde muchos caminan entre sombras, nace una voz de esperanza. Una guía encendida por la fe, un faro que ilumina el sendero hacia el verdadero liderazgo en Cristo Jesús. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Explorando la verdad, edificando vidas. Con granitos de arena de esperanza, levantamos muros de fe. Iluminamos tu camino, lideramos con fe. Porque cada palabra encendida es una chispa de vida. En la luz del amanecer. Transformamos corazones y formamos líderes. Con semillas de verdad sembradas en terreno fértil. Crecemos en fe, guiamos con amor. Porque nuestro destino es edificar sobre un fundamento de vida. Desde las raíces de la fe. Brotan llamas de esperanza, que alumbran con la luz del alba. Encendiendo corazones con la luz de la verdad. Y proclamamos con certeza eterna. ¿Quién como Dios? Él es santo, Él es amor, Él es único, Él es verdad. Y como Él, nadie. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven emperador, educado por filósofos, pudo convertirse en uno de los tiranos más infames de la historia? Hoy vamos a desentrañar la vida de Nerón, un hombre cuyo nombre es sinónimo de crueldad, exceso y locura. Nos sumergiremos en dos de los eventos más oscuros que marcaron su reinado y forjaron su leyenda negra: el asesinato de su propia madre y el devastador incendio que consumió la ciudad de Roma. ¿Estás listo para un viaje al corazón del poder y la decadencia del Imperio Romano? Quédate conmigo. Nerón llegó al trono en el año 54 después de Cristo, con apenas 16 años. Imagínenlo, un adolescente con el poder absoluto sobre el imperio más grande del mundo. Detrás de él, moviendo los hilos, estaba su madre, Agripina la menor, una mujer tan ambiciosa como astuta. Fue ella quien conspiró y maniobró para colocar a su hijo en el poder tras la sospechosa muerte de su esposo, el emperador Claudio. Al principio, todo parecía ir bien.
Nerón gobernaba con el consejo del famoso filósofo Séneca y el prefecto del pretorio, Burro. Este periodo inicial, conocido como el Quinquenio Feliz, prometía un futuro brillante para Roma. Pero la influencia de Agripina era asfixiante. Ella no se conformaba con ser la madre del emperador. Quería gobernar a través de él. Se presentaba en las reuniones del Senado, aparecía en las monedas junto a su hijo y trataba de controlar cada decisión. Para un joven como Nerón, que empezaba a saborear la libertad y el poder sin límites, la sombra de su madre se convirtió en una carga insoportable. Quería ser su propio hombre, su propio emperador, y Agripina era el principal obstáculo en su camino hacia la autonomía total. La tensión entre madre e hijo creció hasta volverse una lucha de poder a vida o muerte en el Palacio Imperial. La ruptura definitiva llegó en el año 59. Nerón, ya cansado de la interferencia materna, decidió que la única forma de liberarse era eliminándola. Pero ¿cómo matar a la Augusta, a la madre del emperador, sin provocar un escándalo colosal? Su primer plan fue digno de una película de suspenso. Invitó a Agripina a su villa en Bayas para una supuesta reconciliación. La agasajó con un banquete y luego la despidió, enviándola de vuelta a su residencia en un barco especialmente diseñado para hundirse. El techo de la cabina, cargado de plomo, debía desplomarse y aplastarla, y si eso fallaba, el barco se desarmaría en alta mar. El plan se puso en marcha. En medio de la noche, el mecanismo falló parcialmente. El techo cayó, pero Agripina, astuta hasta el final, logró sobrevivir y se arrojó al agua. Nadó hasta la orilla mientras sus asesinos, confundidos en la oscuridad, mataban a una de sus sirvientas que gritaba ser la emperatriz. Cuando la noticia de su supervivencia llegó a oídos de Nerón, el pánico se apoderó de él. Su complot había sido descubierto. Ya no había vuelta atrás. Desesperado, envió a sus soldados con una orden directa: acabar el trabajo. Los sicarios irrumpieron en la villa de Agripina. Según el historiador Tácito, al verlos llegar con espadas, ella se señaló el vientre y les dijo: golpead aquí, como si señalara el útero que había dado a luz a su propio asesino. La muerte de su madre liberó a Nerón de su control, pero también lo hundió en una espiral de paranoia y culpa. Se dice que sufría pesadillas y que creía ver el fantasma de Agripina persiguiéndolo. Para el pueblo romano, este acto, el matricidio, era el crimen más atroz imaginable. Aunque el Senado fingió celebrar la salvación del emperador de las supuestas conspiraciones de su madre, en las calles de Roma, el desprecio hacia Nerón comenzó a crecer. Se había convertido en un tirano sin frenos, eliminando a cualquiera que considerara una amenaza, incluyendo a su esposa Octavia y a su antiguo maestro, Séneca. El joven prometedor se había transformado en un monstruo. 5 años después del asesinato de Agripina, en el verano del año 64, Roma fue consumida por el fuego. El gran incendio comenzó en la zona del Circo Máximo, extendiéndose rápidamente por los barrios populares, construidos en gran parte con madera. Durante 6 días y 7 noches, las llamas devoraron la ciudad. 3 de los 14 distritos de Roma fueron completamente arrasados y otros 7 quedaron gravemente dañados. Templos, monumentos, miles de hogares, todo se convirtió en cenizas. Fue una catástrofe de proporciones épicas. ¿Y dónde estaba Nerón mientras su ciudad ardía? La leyenda popularizada por historiadores posteriores como Suetonio y Dion Casio nos pinta una imagen infame. La del emperador en su balcón tocando la lira y cantando versos sobre la caída de Troya, indiferente a la tragedia que se desarrollaba a sus pies. Esta imagen, la del artista loco que disfruta de la destrucción, ha perdurado por siglos. Sin embargo, historiadores más rigurosos como Tácito, que vivió en esa época, cuentan una historia diferente. Afirman que Nerón no estaba en Roma cuando comenzó el incendio, sino en su villa de Antium, y que regresó rápidamente a la ciudad para organizar los esfuerzos de socorro.
Abrió sus jardines y edificios públicos para dar refugio a los damnificados y organizó el suministro de alimentos a precios reducidos. Entonces, ¿por qué se le culpó? El rumor de que él mismo había ordenado iniciar el fuego se extendió como la pólvora. La gente sospechaba porque, convenientemente, el desastre le dio la oportunidad de llevar a cabo su sueño arquitectónico más grandioso. En los terrenos arrasados por el fuego, Nerón comenzó la construcción de un palacio monumental, la Domus Aurea, o Casa de Oro. Era un complejo palaciego de una opulencia sin precedentes, con lagos artificiales, bosques y una colosal estatua de bronce de sí mismo. Para el pueblo, que había perdido todo, ver surgir este monumento al ego del emperador fue la confirmación de sus sospechas. Parecía que había destruido la vieja Roma solo para construir una nueva a su medida. Ante la creciente ira popular, Nerón necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien culpar para desviar la atención. Y lo encontró en un grupo pequeño y marginado que era visto con recelo por la sociedad romana, los cristianos. En ese momento, el cristianismo era una secta religiosa relativamente nueva y poco comprendida. Se les acusaba de toda clase de prácticas extrañas y de odiar a la humanidad. Nerón desató sobre ellos una persecución brutal y sádica. Según Tácito, no solo los crucificaron, sino que a algunos los cubrieron con pieles de animales para que fueran devorados por perros, y a otros los untaron con brea y los quemaron vivos para que sirvieran como antorchas humanas en sus jardines. Fue una de las primeras y más crueles persecuciones contra los cristianos, un acto desesperado de un líder que había perdido el respeto de su pueblo. El incendio de Roma y la posterior construcción de la Domus Aurea, sumados a sus excesos y purgas políticas, sellaron el destino de Nerón. El descontento se generalizó por todo el imperio. Las legiones en las provincias comenzaron a rebelarse. En el año 68, el Senado, que antes lo había adulado, finalmente reunió el valor para declararlo enemigo público. Abandonado por todos, Nerón huyó de Roma. Al verse acorralado y a punto de ser capturado, decidió quitarse la vida. Se dice que sus últimas palabras, mientras se clavaba una daga en la garganta con la ayuda de un sirviente, fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». El legado de Nerón es complejo. Fue un patrón de las artes y la arquitectura, pero también un asesino paranoico. Su nombre quedó para siempre grabado en la historia como el arquetipo del tirano. La muerte de su madre y el gran incendio de Roma no son solo dos episodios de su biografía, son los pilares que sostienen su leyenda negra. Nos muestran cómo el poder absoluto, sin contrapesos ni moral, puede corromper incluso al alma más prometedora, dejando a su paso un rastro de sangre, cenizas y una pregunta eterna sobre la verdadera naturaleza del poder y la tiranía. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los reinados más turbulentos de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo episodio. Biografías escalofriantes que dejaron huellas en la historia.